Amelia Velázquez estaba cerrando los últimos expedientes cuando el señor Moreno, propietario de la empresa comercial, entró en la oficina. Era un hombre bajo, de bigote cuidado y camisa blanca limpia, que aparecía al final del día para comprobar el estado de los negocios. En los 5 años que llevaba trabajando en la empresa, Amelia se había acostumbrado a su pedantería e incluso la encontraba reconfortante. Amelia, los informes de este mes son impecables, dijo, hojeando los papeles con sus dedos cuidados. Ni un solo error, todas las sumas cuadran hasta el último peso. Eres una auténtica profesional. Amelia sonrió, colocándose el pelo oscuro detrás de la oreja. A sus 29 años, llevaba 5 como contable en esta pequeña empresa que vendía artículos para el hogar en toda la región, y en ese tiempo se había ganado la plena confianza de sus superiores. La oficina era pequeña, apenas 3 habitaciones en un viejo edificio colonial en el centro de la ciudad, pero el trabajo era estable y estaba relativamente bien pagado. Gracias, señor Moreno. Intento ser lo más precisa posible, respondió ella, metiendo los documentos en una vieja caja fuerte de metal que crujía con cada movimiento de la puerta. Por cierto, añadió el hombre, ajustándose las gafas, mañana viene un representante de los proveedores de la capital. Es un gran negocio. Podemos ampliar el surtido. ¿Podría preparar un informe financiero del último trimestre? Tenemos que demostrar que somos socios fiables, que nuestra empresa está en alza. Amelia asintió, calculando mentalmente cuánto tiempo extra requeriría este trabajo. El trabajo extra suponía un retraso en casa, pero ella nunca rechazaba un recado. El señor Moreno pagaba bien, y este trabajo era el único ingreso fijo de la familia. El sueldo de Osvaldo en la fábrica era irregular. A veces le daban una prima, a veces le cobraban una penalización y a veces no le pagaban nada durante semanas. Por supuesto, señor Moreno. Todo estará listo a las 10 de la mañana, dijo, planeando ya mentalmente cómo repartir la tarde entre el trabajo y las tareas domésticas. Después de hacer la maleta y apagar el ordenador, Amelia se despidió de sus compañeros. La secretaria, doña María, ya se había marchado y el joven mensajero, Pablo, estaba terminando de clasificar la correspondencia. La oficina siempre tenía un ambiente agradable y era uno de los pocos puntos brillantes en la vida de Amelia. Al salir de la pequeña oficina a la calle principal de la ciudad, Amelia sintió que el aire caliente le envolvía la cara. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo de tonos dorados las paredes blancas de las casas coloniales. Un camión de helados circulaba lentamente por la estrecha calle adoquinada, con una alegre melodía sonando por los altavoces, atrayendo a los niños de todos los patios. La plaza central estaba muy concurrida a esas horas. Los vendedores empezaban a montar sus puestos. Las mujeres con sus bolsos corrían a casa para preparar la cena y los hombres se reunían en grupos frente a la cantina, discutiendo sobre el partido de fútbol que iba a empezar dentro de una hora. Amelia pasó por delante de todo aquello, pensando en comprar comida para mañana y acordándose de recoger la camisa de Osvaldo de la tintorería. La casa de Amelia estaba a 10 minutos a pie del trabajo, en un barrio tranquilo donde las casas estaban muy separadas. Era una modesta casa de una planta con tejado de tejas rojas que ella y su marido habían comprado a crédito hacía 3 años. El pequeño patio estaba cercado por una valla baja de ladrillo y junto a la casa había un viejo garaje que Osvaldo utilizaba como taller, aunque la mayor parte del tiempo era solo un almacén de cosas innecesarias. En la puerta de la casa vecina, la señora Catalina esperaba a Amelia. Una mujer mayor con un chal negro y un vestido azul desteñido se sentó en una silla de plástico y recogió judías en un cuenco de aluminio. Sus manos arrugadas se movían con rapidez y seguridad. Había procesado toneladas de fruta y verdura en sus 68 años de vida. Cuando vio a Amelia, hizo un gesto con la mano y dejó el cuenco a un lado. «Cariño, ven aquí», llamó la anciana con su voz chirriante. «Tengo algo que decirte. Es importante».
Amelia se acercó a la valla y dejó el bolso en el suelo. La señora Catalina vivía sola desde la muerte de su marido, 5 años atrás, y siempre estaba al tanto de lo que ocurría en el barrio. Los vecinos la consideraban la principal fuente de noticias locales y, de hecho, por ella se podía saber quién se había peleado con quién había tenido un bebé y quién había perdido el trabajo. «¿Qué pasa, señora Catalina?», preguntó Amelia, previendo ya que las noticias serían desagradables. La anciana miró a su alrededor como si temiera que alguien la oyera, y luego le hizo señas a Amelia para que se acercara a la valla. «He visto a tu Osvaldo esta tarde, sobre las 2», dijo en voz baja, bajando la voz a un susurro. Venía caminando desde la tienda de Rodríguez, muy borracho. Amelia sintió que se le apretaba el corazón y se le secaba la boca. Esperaba que su marido fuera realmente a trabajar y no pasara el tiempo en los bares y restaurantes baratos donde los obreros de la fábrica solían beberse el sueldo. «¿Estás segura de que era él?», preguntó, aunque sabía que la señora Catalina rara vez se equivocaba en esos asuntos. «Claro que estoy segura. Llevo 20 años viviendo aquí, conozco la cara y los andares de todo el mundo». Su marido paseaba con 2 amigos. Reconocí a uno, Raimundo, que trabaja en la misma fábrica. Los 3 estaban borrachos, uno apoyaba al otro. Caminaban hacia la casa de Raimundo, probablemente para seguir bebiendo. La señora Catalina suspiró y sacudió su cabeza gris. Su rostro expresaba auténtica simpatía. «Amelia, cariño, no quiero entrometerme, pero eres una buena chica. Trabajas como una abeja, mantienes la casa en orden, siempre eres educada, siempre ayudas si te lo piden». Y él hizo un gesto con la mano en dirección a la casa de Amelia. Un hombre debe alimentar a su familia, construir una casa, proteger a su mujer, no ir de bares en horas de trabajo. Amelia dio las gracias a su vecina y se encaminó hacia su casa, sintiendo que cada paso le resultaba difícil. La conversación con la señora Catalina había confirmado sus sospechas. Osvaldo volvía a mentir sobre su trabajo, volvía a beber, a gastar un dinero que ya escaseaba. Las llaves de la cerradura eran difíciles de girar. Hacía tiempo que el mecanismo necesitaba lubricación, pero Osvaldo nunca se había ocupado de esas pequeñas cosas. Siempre decía que lo haría mañana, el fin de semana, cuando tuviera tiempo, pero nunca lo hacía. La casa era silenciosa y fresca. Las gruesas paredes la mantenían fresca incluso en los días más calurosos. Amelia encendió la luz y miró a su alrededor. El salón estaba relativamente ordenado. Lo había limpiado por la mañana, antes de ir a trabajar, como hacía todos los días. Había cuadernos con sus apuntes sobre la mesita, una taza de su café matutino al lado y flores en el alféizar que había olvidado regar. Amelia fue a la cocina, puso la tetera en el fuego y sacó de la nevera los restos de la cena de anoche. Pollo con arroz y verduras. Osvaldo debería haber vuelto del trabajo en 1 hora, pero después de su conversación con la señora Catalina, dudaba que hubiera estado en la fábrica. Seguramente estaría en algún bar bebiendo cerveza con sus amigos y contándoles lo mala que era su mujer. Amelia se preparó un té negro fuerte, volvió al salón y se sentó a la mesa. Abrió un grueso cuaderno a cuadros, su principal joya, y releyó las últimas páginas de su novela. La historia de Caroline, una joven maestra que llega a trabajar a un pueblo de montaña y se topa con la corrupción y la indiferencia de los funcionarios locales, la había fascinado durante más de 1 año. Todas las tardes, después del trabajo y las tareas domésticas, Amelia se sentaba a escribir, y esas horas eran para ella las más felices del día. La novela trataba de Caroline intentando cambiar la vida en un pueblo donde los niños no iban a la escuela porque sus padres les obligaban a trabajar y el alcalde local malversaba el dinero destinado a la educación. Amelia plasmó en esta historia sus propias experiencias, sus sueños de justicia y sus esperanzas de una vida mejor. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir un nuevo capítulo.
La heroína de la novela acababa de enterarse de que el director de la escuela vendía los libros de texto que debían entregarse gratuitamente a los niños y se quedaba con el dinero. Amelia estaba describiendo los sentimientos íntimos de una chica que no sabía si luchar contra la corrupción y arriesgarse a perder su trabajo, o si era mejor guardar silencio y no causarse problemas a sí misma. Escribir era fácil y natural. Las palabras caían solas sobre el papel y Amelia se olvidaba del tiempo, de los problemas, de su marido borracho. Vio a su heroína, oyó su voz, sintió sus miedos y esperanzas. Era como magia, crear todo un mundo de la nada, poblarlo de personas que se hacían realidad en las páginas del cuaderno. Ya había escrito 4 páginas de su puño y letra cuando la puerta de la calle dio un portazo tan fuerte que las ventanas sonaron y la foto de su boda se cayó de la estantería. «Amelia, ¿dónde estás?», sonó la voz ronca de su marido, distorsionada por el alcohol. Cerró rápidamente el cuaderno y se levantó, con el corazón latiéndole más deprisa. Osvaldo estaba en la puerta del salón, balanceándose y agarrado a la jamba. Su ropa de trabajo azul estaba sucia y arrugada, su mejilla tenía una abrasión reciente y su aliento olía a ron barato mezclado con cerveza. «¿Qué haces ahí dentro?», preguntó entrecerrando los ojos e intentando enfocar la vista en su mujer. «Leer», respondió Amelia, esperando que no se diera cuenta de la libreta y los utensilios de escritura. Osvaldo sacudió la cabeza y se rió, una desagradable carcajada de burla y desprecio. «¿Leyendo?», repitió, dando un paso adelante y casi tropezando con el borde de la alfombra. «¿En serio? ¿Qué estás leyendo, mi querida esposa?». Se acercó y vio sobre la mesa algunos utensilios de escritura, un cuaderno abierto y hojas de bocetos. «Ah, ya veo», dijo, y su voz se volvió aún más burlona. «¿Otra vez escribiendo tonterías? ¿Cuántas veces te he dicho que es una pérdida de tiempo? Deberías haber preparado la cena, limpiado la casa, quedar bien con tu marido». Cogió el cuaderno con las manos sucias y empezó a hojear las páginas, dejando manchas en el papel. «Algún profesor, un director de escuela, un pueblo de montaña», leyó, imitando la voz del locutor de radio y exagerando cada palabra. «Dios mío, Amelia, ¿crees que alguien lo leerá? ¿Quién necesita que escribas sobre gente imaginaria?». «Osvaldo, por favor, dame el cuaderno», pidió Amelia extendiendo la mano pero dudando en acercarse. «No, espera», dijo su marido y tiró el cuaderno al suelo para que se abriera y unas cuantas hojas se salieran de la grapa. «Quiero que entiendas una cosa muy sencilla de una vez por todas. No eres escritora. No eres más que una contable normal y corriente de un pueblo de mala muerte, la mujer de un cerrajero. Nadie comprará tus libros, nadie los leerá». Unas cuantas hojas garabateadas cayeron del cuaderno y se esparcieron por la habitación. Amelia se arrodilló y empezó a recogerlas, intentando no llorar. Una hoja acabó debajo del sofá, otra detrás del radiador. Meses de trabajo, docenas de horas pasadas en el escritorio, todo ello estaba ahora tirado en el suelo. «Escúchame bien», continuó Osvaldo de pie junto a su mujer y balanceándose. «Vives en un mundo de fantasía. Crees que eres especial, que tienes talento. Ni siquiera has terminado bien la escuela, ni siquiera has entrado en la universidad. ¿Qué puedes escribir que no hayan escrito miles de personas?». Amelia dobló las páginas en silencio, intentando no mirar a su marido. Algunas de las páginas estaban rotas, la tinta manchada por sus dedos sucios. «Basta de tonterías», dijo Osvaldo dirigiéndose al sillón. «Ve a preparar la cena. Tengo más hambre que un lobo. Llevo todo el día trabajando mientras tú estás sentado en la silla de tu despacho». Se dejó caer en el sillón, encendió el televisor y cambió al canal de deportes. Los sonidos de un partido de fútbol llenaron la habitación. El comentarista gritaba excitado sobre el arbitraje injusto. Amelia permaneció sentada en el suelo con las sábanas en las manos, sintiendo que algo en su interior moría lentamente. Dobló ordenadamente todos los papeles y los volvió a meter en el cuaderno,
Alisó las páginas arrugadas, intentó enderezar las esquinas rotas. En ese momento sonó el teléfono. Amelia se levantó rápidamente y descolgó el auricular. «Hola, soy Patricia», sonó la alegre voz de su mejor amiga. «¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?» «Hola, Patty», contestó Amelia en voz baja, intentando que no le temblara la voz. «Estoy bien, como siempre». «Suenas un poco rara», dijo enseguida Patricia. «¿Estás resfriada? ¿O te ha pasado algo?» Amelia miró hacia el salón. Osvaldo estaba sentado en el sillón mirando la televisión y parecía dormirse. Se dirigió a la cocina para hablar más bajo. «Osvaldo ha venido a casa borracho», dijo aún más bajo, casi en un susurro. Volvió a tirarme los cuadernos gritando que estaba perdiendo el tiempo. «Amelia, ¿cuánto tiempo aguantarás?» Patricia se indignó de inmediato. «Es un cara dura. Tú trabajas de la mañana a la noche, traes dinero a casa, llevas la casa, y él lo único que hace es beber y maltratarte. No se burla de ti, solo... Está cansado del trabajo, está nervioso», empezó a justificarse Amelia, aunque no se lo creía. «¿Solo qué?», la interrumpió Patricia. «Un marido normal apoya a su mujer, está orgulloso de sus aficiones y no la humilla ni la insulta. Tienes talento, Amelia. ¿Recuerdas cuando escribías redacciones en el colegio? Tu profesor siempre te ponía sobresalientes, decía que tenías un verdadero don, que debías desarrollarlo». Amelia se puso el auricular en la oreja y miró por la ventana. Había niños jugando en el patio de la casa del vecino, y sus risas y gritos resonaban en la calle. Envidiaba su despreocupación, su capacidad para disfrutar de las cosas sencillas. «Patty, no puedo dejarlo», dijo tras una pausa. «Somos una familia, llevamos 8 años casados. La casa es a crédito, ¿quién va a pagar?» «¿Qué clase de familia es esa?», resopló su amiga. «Una familia es cuando la gente se respeta, se apoya, se ayuda. Pero él no te respeta, te humilla todos los días. Amelia, todavía eres joven, guapa, inteligente. Encontrarás un hombre normal que te aprecie, que esté orgulloso de ti». «Lo pensaré», respondió Amelia, aunque sabía que no se atrevería a dar un paso tan radical. «No pienses, actúa», insistió Patricia. «Mañana iré a tu trabajo a la hora de comer y hablaremos con normalidad. No puedes vivir así, Amelia. Te mereces algo mejor». Tras la conversación, Amelia colgó el teléfono y se quedó un rato en silencio mirando por la ventana. El sol ya se había puesto y las farolas estaban encendidas. Sonaba música en alguna parte. Las voces de los vecinos, la vida seguía, y ella se sentía atrapada en una jaula. Cogió el cuaderno y lo abrió por la última página que había escrito. Releyó el párrafo sobre cómo la heroína de la novela intentaba encontrar el valor para enfrentarse a la injusticia, cómo luchaba contra las dudas y los miedos. Tal vez Patricia tenga razón y sea hora de hacer algunos cambios en su vida. Quizás sea hora de dejar de ser la heroína de la historia de otro y empezar a escribir la suya propia. Al día siguiente, Amelia intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. Comprobaba mecánicamente las cifras de los informes, pero ante sus ojos se esparcían por el suelo las hojas de su novela y la cara ebria de su marido. El señor Moreno se había mostrado satisfecho con los documentos preparados, e incluso la había elogiado por su prontitud, pero el elogio no le produjo la satisfacción habitual. A la 1:30, Patricia se dejó caer por el despacho. La amiga de 28 años trabajaba en la farmacia de enfrente y solía pasarse por allí a la hora de comer de Amelia. Hoy, la preocupación se reflejaba en su rostro. «¿Puedes salir 5 minutos?», preguntó, asomándose al despacho. «Necesito hablar contigo». Amelia miró el reloj. Faltaba media hora para el almuerzo, pero el señor Moreno había ido a reunirse con los proveedores y el resto del personal estaba ocupado haciendo sus cosas. «Por supuesto», respondió ella, cogiendo su bolso. Salieron y se sentaron en un banco cerca de la fuente del centro de la plaza.
Patricia jugueteaba nerviosa con el asa de su bolso y estaba claro que no sabía por dónde empezar. Amelia, no sé cómo contarte esto, empezó mirando el agua de la fuente. Esta mañana iba al trabajo y he visto a tu Osvaldo. ¿Y bien?, preguntó Amelia, aunque su corazón ya empezaba a latir más deprisa. No estaba solo, continuó Patricia, decidida. Había una mujer con él, una mujer joven, de unos 25 años, con un vestido rojo. Estaban en la parada de autobús cercana a la fábrica. Amelia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Apretó las manos intentando mantener la calma. Puede que solo fuera un compañero de trabajo, dijo, aunque le temblaba la voz. Amelia, dijo Patricia en voz baja, poniendo la mano en el hombro de su amiga. Se besaron, largo y apasionado. Definitivamente no se trataba de un colega. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Amelia permaneció en silencio, digiriendo lo que había oído. En el fondo de su mente, hacía tiempo que sospechaba que su marido tenía a alguien más. Demasiado a menudo se quedaba hasta tarde después del trabajo, demasiado tiempo con los amigos, demasiado indiferente hacia ella. ¿La conoces?, preguntó Amelia tras una pausa. Creo que la vi en el restaurante de Ramírez. Es camarera, es tan accesible, ¿sabes? Pintalabios brillante, falda corta, se ríe a carcajadas. No es guapa, pero los hombres se enamoran de ella. Patricia sacó un paquete de cigarrillos del bolso y lo encendió, aunque no solía fumar en presencia de Amelia. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó Amelia, mirándose las manos entrelazadas. Hablar con él abiertamente. Exígele una explicación. Tienes derecho a saber la verdad. ¿Y si él la niega? Entonces deberías plantearte vivir con un hombre que te miente y te engaña. Amelia, eres joven. Tienes toda la vida por delante. No la desperdicies con alguien que no te aprecia. El resto del día pasó como un borrón. Amelia terminó sus informes, contestó al teléfono, ordenó sus documentos, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Imaginaba cómo hablaría con su marido, qué le diría, cómo reaccionaría. Por la noche Amelia llegó a casa antes de lo habitual y empezó a preparar la cena. Decidió esperar a que volviera Osvaldo y entonces lo averiguaría con calma. Tal vez él tuviera una explicación. Tal vez Patricia había entendido algo mal. A las 7 de la tarde oyó el ruido familiar de una moto en el patio. Osvaldo siempre andaba en una moto vieja que siempre se averiaba y necesitaba reparaciones. Amelia se asomó a la ventana y vio que su marido no estaba solo. Otros 3 hombres en moto habían llegado con él. La puerta principal se abrió de golpe y una ruidosa multitud entró en la casa. Osvaldo, Raimundo, a quien Amelia conocía de la fábrica, y otros 2 hombres de mediana edad que no conocía. Todos estaban borrachos y sostenían botellas de cerveza. «Cariño», gritó Osvaldo al ver a su mujer, «te presento a mis amigos. Hoy estamos de fiesta». «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Amelia intentando mantener el tono tranquilo. «¿Qué más da?», rió uno de los desconocidos, un hombre corpulento con barba. «Celebramos la vida. Celebramos el viernes». La compañía entró en el salón sin quitarse los zapatos. Las huellas sucias se extendían por toda la casa. Los hombres se sentaron en los sillones y en el sofá, abrieron las cervezas y pusieron la música a todo volumen. «Osvaldo», dijo Amelia acercándose a su marido, «necesito hablar contigo, a solas». Más tarde», dijo él. «Verás, tenemos invitados. Trae un aperitivo, no te quedes ahí parado». «Osvaldo, es importante», insistió Amelia. «No hay nada más importante que la amistad», dijo Raimundo, levantando la botella. «Por la amistad». Todos aceptaron el brindis y bebieron. Amelia se dio cuenta de que hoy no habría conversación y fue a la cocina a cortar la salchicha y el queso. En el salón se oía cada vez más fuerte mientras los hombres cantaban canciones, contaban chistes y reían. 1 hora más tarde, otro coche se detuvo delante de la casa.
Amelia se asomó a la ventana y vio a Dolores Montes, su suegra, saliendo del viejo sedán. Una mujer de 55 años con un vestido negro y expresión severa se dirigía a la puerta principal. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Dolores cuando entró en la casa y vio a la ebria compañía. «Mamá», se alegró Osvaldo. «Qué bueno que viniste. Ven a sentarte con nosotros». Dolores miró alrededor del salón, donde había botellas vacías, colillas y restos de comida, y su rostro se ensombreció de rabia. «Osvaldo, ¿qué es este escándalo? Has convertido la casa en un antro». «Solo estamos descansando, mamá», dijo. «Después de un duro trabajo, un hombre tiene derecho a relajarse». ¿Relajarse? Dolores se volvió hacia Amelia, que estaba de pie en la puerta de la cocina. «No puedes poner a tu marido a raya. ¿Qué clase de esposa eres si la casa es una taberna?» «Intenté hablar con él», comenzó Amelia. «Pues sí», resopló su suegra. «Una buena esposa no lo intenta, lo hace. Mi Osvaldo es un buen chico. Eres tú quien lo ha echado a perder con tu indiferencia. Un hombre necesita atención y cuidados, no tus libros». «Eso es lo que dice mamá». Osvaldo borracho la apoyó. «Amelia no se preocupa por mí en absoluto. Solo sabe escribir». La compañía se rió a carcajadas. Amelia sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y resentimiento. Dolores siempre había encontrado la manera de humillarla, siempre había estado del lado de su hijo, incluso cuando se equivocaba. «Me voy», dijo su suegra, dirigiéndose a la salida. «Pero recuerda, Amelia, que debes mantener a tu marido en casa, no dejar que vaya a las tabernas». Después de que ella se marchara, la bebida continuó con redoblado vigor. Uno de los amigos de Osvaldo, un hombre delgado llamado Enrique, sacó de su bolsillo un paquete envuelto en papel de periódico. «Mirad lo que tengo», anunció triunfante. «Petardos caseros. Los he hecho yo. La pólvora es de verdad». «¿De dónde has sacado la pólvora?», se interesó Raimundo. «La robé de la cantera», sonrió Enrique. «Está llena de explosivos. Pongámosla en el patio y hagamos fuegos artificiales». A todos les gustó la idea. El grupo de borrachos salió al patio con botellas y un manojo de petardos. Amelia mira por la ventana cómo los hombres intentan tirar el primer petardo al suelo. «No, eso no sirve», gritó Enrique. «Hay que ponerlo inclinado para que suba hacia el cielo». Encontraron una tabla e intentaron hacer con ella un improvisado lanzador. Pero en la oscuridad y borrachos, era difícil colocar el petardo correctamente. La tabla estaba torcida y el petardo no apuntaba al cielo, sino a las casas vecinas. «Enciéndelo», ordenó Raimundo. Enrique acercó el mechero a la mecha. El petardo silbó, y unos segundos después se produjo una explosión ensordecedora. Pero en lugar de explotar en el aire, el petardo voló horizontalmente y atravesó la ventana de la casa de la señora Catalina. El ruido de los cristales al romperse se mezcló con los gritos de terror del interior de la casa. Un momento después se abrió la puerta principal y una asustada anciana en camisón salió corriendo a la calle. «¿Qué hacéis, locos?», gritó. «Podríais haberme matado». Los vecinos de las otras casas salieron corriendo tras ella. La familia García, el joven matrimonio Méndez, el anciano Fernando. Todos estaban furiosos. «¿Estáis locos?», gritó el señor García agitando los brazos, «disparando a las casas como guerrilleros». «Solo estábamos bromeando», se rió Osvaldo borracho. «No queríamos ofender a nadie». «¿Es una broma?», chilló la señora Catalina. «Todo en mi casa está volcado, mi espejo está roto». Los vecinos rodearon a la compañía de borrachos exigiendo explicaciones e indemnizaciones. Pero en lugar de disculparse, los amigos de Osvaldo se pusieron agresivos. «¿A qué viene tanto alboroto?», dijo un barbudo. «¿Y qué si se rompió la ventana? Pondremos una nueva. ¿Cuándo lo haréis?». El señor García exigió una respuesta. «Cuando queramos, la pondremos», espetó Raimundo. La tensión iba en aumento. Los vecinos estaban furiosos y los borrachos cada vez más agresivos.
Entonces Enrique sacó otro petardo. «Vamos a tirar más», sugirió. «Ahora sí que vamos a tocar el cielo». «¿Os habéis vuelto todos locos?», gritó el señor Méndez. Pero Enrique ya había encendido la mecha. Esta vez apuntó el petardo hacia la casa de García. La explosión fue aún más fuerte y el petardo voló a través de la ventana abierta de la cocina. Se oyeron gritos en la casa y apareció humo por la ventana. La señora García salió corriendo con un cubo de agua. «¡Hay fuego!», gritó. «La cocina está ardiendo». Los vecinos se apresuraron a ayudar a apagar el fuego mientras los borrachos seguían riendo. Raimundo sacó un tercer petardo. «¡Otro más!», gritó. «Vamos a hacer un espectáculo de fuegos artificiales de verdad». El petardo voló hacia la casa de los jóvenes Méndez y explotó en su dormitorio. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero los muebles y las paredes quedaron dañados. La paciencia de los vecinos se agotó. La gente corrió por toda la calle, unos con palos, otros con piedras, otros con herramientas de jardinería. La multitud rodeó a los 4 borrachos. «Os enseñaremos a disparar a la gente», gritó el señor Fernando, agitando una pala. Se desató una auténtica pelea. Los borrachos intentaron defenderse, pero solo eran 4 contra 20 vecinos furiosos. Raimundo fue golpeado en la cabeza con la pala y cayó al suelo. Enrique intentó huir, pero le alcanzaron y le golpearon con palos. Un barbudo fue derribado y pateado. Osvaldo también recibió varios golpes fuertes. Le manaba sangre de la nariz rota y tenía la camisa desgarrada. Cayó al suelo y se cubrió con las manos de los golpes. Amelia no pudo soportarlo. A pesar de todo su resentimiento y rabia, no podía soportar ver cómo golpeaban a su marido. Salió corriendo al patio y corrió en defensa de Osvaldo. «¡Basta ya!», gritó, cubriendo a su marido. «No le pegues. Está borracho. No sabe lo que hace». «Aléjate, Amelia», gritó el señor García. «Que responda de sus actos. Pagará por los daños», prometió Amelia. «Lo arreglaremos todo, lo pagaremos todo». Poco a poco los vecinos se fueron calmando. Los 4 borrachos yacían en el suelo, golpeados y ensangrentados. Enrique estaba inconsciente. La multitud empezó a dispersarse, lanzando amenazas y maldiciones. Amelia ayudó a Osvaldo a levantarse. Apenas se mantenía en pie, con la cara ensangrentada y magullada. Lo condujo a la casa y lo sentó en la cocina para curarle las heridas. «Me duele», se quejó como un niño pequeño. «Es culpa tuya», dijo Amelia secamente, limpiándole la nariz rota. «Podría haber sido peor». Osvaldo guardó silencio. Al parecer empezaba a darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Todavía se oían las voces de los vecinos en el patio, comentando los daños. La señora Catalina lloraba sobre un espejo roto. La familia García calculaba cuánto costaría reparar la cocina. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Osvaldo, mirando a su mujer con los ojos enrojecidos. «Lo pagaremos nosotros», respondió Amelia. «Mi sueldo tardará 3 meses, quizá más». Osvaldo bajó la cabeza. Por fin se le había pasado el efecto del alcohol y empezaba a darse cuenta de lo que había hecho. Sus amigos se habían dispersado, dejándole solo para afrontar las consecuencias. Botellas vacías y fragmentos de petardos yacían en el patio. «Lo siento», murmuró. Amelia no contestó. Terminó de curar las heridas y empezó a guardar el material médico. Tuvo que aplazar la conversación sobre la amante. Había asuntos más urgentes, pero no había olvidado las palabras de Patricia y hablaría con su marido cuando se recuperara. Mientras Osvaldo dormía en el sofá, Amelia calculaba los daños sufridos por los vecinos y pensaba de dónde sacar el dinero para las reparaciones. Sus modestos ahorros solo alcanzaban para cubrir 1/3 de los gastos. Tendría que pedir un préstamo o ayuda a su padre. Y la conversación sobre la infidelidad de su marido se hacía cada vez más necesaria e inevitable. Osvaldo durmió hasta el mediodía del día siguiente. Amelia no lo despertó, lo dejó dormir y que recobrara el sentido.
Ella misma se levantó temprano, limpió los petardos y las botellas vacías del patio y barrió los caminos. Los vecinos salieron de sus casas y la miraron en silencio, algunos moviendo la cabeza en señal de desaprobación. La señora Catalina se asomó a su ventana rota, que ahora estaba tapada con cartón. Cuando vio a Amelia, sacudió su cabeza gris. «Querida, lo siento mucho por ti», dijo la anciana. «Un buen hombre nunca deshonraría a su mujer delante de toda la calle». Amelia guardó silencio y siguió limpiando. «¿Qué puedo decir?». La señora Catalina tenía razón. Lo de anoche fue una vergüenza para toda la familia. Ahora chismorrearían de ellos en todas las casas, en todas las tiendas, en todas las cantinas. Hacia la 1, Osvaldo se despertó por fin. Entró en la cocina sujetándose la cabeza y retorciéndose de dolor. Tenía la cara hinchada, los ojos amoratados y el labio partido. La camisa con la que había dormido estaba manchada de sangre. «La cabeza me está matando», se quejó, sentándose a la mesa. Amelia le puso delante una taza de café cargado y un plato de huevos revueltos. Osvaldo intentó comer, pero le dolía cada movimiento de la mandíbula. «¿Qué pasó ayer?», preguntó, como si realmente no lo recordara. «Tú y tus amigos os fuisteis de juerga», dijo Amelia secamente. «Luego tiraron petardos a las casas de los vecinos. Una casa estuvo a punto de arder. Los vecinos te dieron una paliza». Osvaldo intentó recordar los detalles, pero solo había retazos. Recordaba risas, botellas, algunas explosiones, luego dolor y gritos. «¿Cuántos daños?», preguntó tras una pausa. 15,000 pesos, quizá más», respondió Amelia. «Tenemos que cambiar 2 ventanas, reparar la cocina de García, comprar un espejo nuevo para la señora Catalina». Osvaldo palideció. 15,000 pesos era la mitad de su sueldo mensual, y eso si le pagaban todo en vez de beberse una parte. «¿De dónde iba a sacar tanto dinero?», murmuró. «No lo sé», respondió Amelia. «Puede que tenga que pedir un préstamo». Osvaldo se terminó el café y miró a su mujer. En sus ojos no había nada de la dulzura y la comprensión habituales, solo frialdad y cansancio. «Amelia», dijo tendiéndole la mano. «Lo siento, Amelia, no quería que pasara esto». Ella se apartó de su contacto. «Nunca es tu intención que ocurra», dijo ella. «Pero, de algún modo, siempre resulta así». «No beberé más», prometió Osvaldo. «Te juro que dejaré de beber para siempre. Fue la última vez». Amelia ya había oído esas palabras muchas veces. Después de cada escándalo, después de cada borrachera, su marido juraba que no bebería más. Las promesas duraban una semana, un mes a lo sumo, y luego todo volvía a suceder. «Osvaldo, tenemos que hablar seriamente», dijo ella, sentándose frente a él. «¿Sobre qué?». «Ayer Patricia te vio con una mujer en la parada del autobús. Os estabais besando». Osvaldo se quedó inmóvil con la taza entre las manos. En su rostro brillaron la sorpresa, el miedo y luego la irritación. «¡Qué tontería!», dijo, intentando parecer indignado. «Tu amiga ha perdido la cabeza». «¿Qué mujer?». «Patricia no miente», replicó Amelia con calma. Había descrito con exactitud a la mujer, el lugar y la hora. Era una camarera del restaurante de Ramírez. Osvaldo dejó la taza y se frotó la cara con las manos. Permaneció en silencio unos segundos, aparentemente decidiendo si seguir negando o confesar. «Amelia no significa nada», dijo al fin. «Es solo diversión. Todos los hombres se divierten a veces». «¿Divertirse?», intervino Amelia, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «¿Llamas divertido a hacer trampas?». «No es hacer trampas», se indignó Osvaldo. «Solo quedamos a veces, hablamos, tomamos algo, nada serio». «Y os besáis», añadió Amelia. «¿Y qué? Eso no significa que no te quiera. Eres mi mujer, somos una familia, y esto no es nada». Amelia miró a su marido y no lo reconoció. ¿Cuándo se había vuelto tan cínico, tan indiferente a sus sentimientos? ¿O siempre había sido así y ella no quería verlo?
Osvaldo, no puedo seguir viviendo así, dijo en voz baja. ¿A qué te refieres? Bebiendo, peleando y ahora engañando. Eso no es vivir, eso es existir. Osvaldo se levantó y se acercó a su mujer. A pesar de los moratones y las abrasiones, intentó abrazarla. Cariño, te he dicho que no beberé más. Y esta mujer, no volveré a verla, te lo prometo. Empecemos de nuevo. Amelia dejó que la abrazara, pero no respondió al abrazo. El cuerpo de su marido olía a sudor, alcohol y algo extraño. Tal vez el perfume de la mujer. Me lo pensaré, dijo. En ese momento llamaron a la puerta. Amelia fue a abrir y Osvaldo se quedó en la cocina. Patricia estaba en el umbral con cara de preocupación. «Hola», dijo asomándose al interior de la casa. «¿Qué tal estás? Todo el pueblo está hablando del incidente de anoche». «Pasa», contestó Amelia. Patricia entró en el salón y vio las señales de la borrachera de anoche. Manchas en el sofá, un cenicero roto que se había olvidado de guardar. La voz de Osvaldo llegó de la cocina. «¿Quién está aquí?» «Patricia», respondió Amelia. Osvaldo salió de la cocina y su amiga jadeó al ver su rostro maltrecho. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Los vecinos me dieron un pequeño escarmiento», contestó Osvaldo sombríamente, «por el escándalo de anoche». «¿Un poco?», preguntó Patricia. «Parece que te hubiera atropellado un camión». Amelia invitó a su amiga a sentarse y se acomodaron en el sofá. Osvaldo permaneció de pie, claramente incómodo en presencia de Patricia. «Amelia me ha contado vuestra conversación», dijo Patricia mirando a Osvaldo. «¿Qué conversación?», frunció el ceño. «Sobre la mujer que vi contigo ayer». «Ah, sobre eso». Osvaldo hizo un gesto con la mano. «Ya lo hemos aclarado. Un malentendido». «¿Un malentendido?». Patricia se volvió hacia Amelia. «¿Te has creído esa tontería?». «Patty, no», pidió Amelia. «Sí que me lo creo», se indignó su amiga. «Amelia, ¿estás ciega? Te engaña, te pone los cuernos, bebe, se mete en líos y tú le perdonas». «Oye, no es asunto tuyo», Osvaldo intervino. «Somos una familia, lo solucionaremos nosotros mismos». «¿Qué familia?», resopló Patricia. «Familia es cuando la gente se respeta. Y tú no respetas a Amelia». «¿Qué te hace pensar eso?». «Porque la engañas con la primera camarera que ves, de emborracharte y avergonzarla delante de los vecinos, de gastarte el dinero de la familia en bebida». La cara de Osvaldo estaba roja de ira. Incluso debajo de los moratones se podía ver lo enfadado que estaba. «Escucha, listillo», dijo dando un paso hacia el sofá. «No te metas en la familia de los demás. Amelia tiene un marido que puede cuidar de ella». «¿Cuidarla?», se rió Patricia. «¿De quién cuidas tú? ¿De tus amigos de copas? ¿De tu amante?». «Cállate», gritó Osvaldo. «No me callaré. Amelia es mi mejor amiga y no me callaré cuando vea cómo la humillas». «Patty, basta», pidió Amelia, sintiendo que la tensión aumentaba. «No, que escuche». Osvaldo cogió de la mesa la taza de la que estaba bebiendo café. «Estoy harto de tus consejos. Estoy harto de que pongas a mi mujer en mi contra». «No la estoy poniendo en mi contra, le estoy abriendo los ojos. Aquí está mi respuesta». Osvaldo lanzó la taza contra Patricia con fuerza. La taza de cerámica voló a pocos centímetros de la cabeza de su amiga y se hizo añicos contra la pared. Los fragmentos volaron por toda la habitación. Patricia saltó del sofá, pálida de asombro. «Estás completamente loco», gritó. «Podrías haberme matado». «La próxima vez te pegaré más fuerte», amenazó Osvaldo. Amelia se levantó de un salto y se interpuso entre su marido y su amiga. «Osvaldo, basta», gritó. «¿Qué haces? Proteger a mi familia de intrusos». Patricia cogió su bolso y se dirigió a la salida. «Amelia», dijo dándose la vuelta. «Si no te alejas de ese psicópata, te matará. Piensa en tu vida». «Vete y no vuelvas por aquí», gritó Osvaldo.
La puerta se cerró de golpe y Patricia se marchó. Se hizo el silencio en la casa, solo roto por la respiración agitada de Osvaldo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Amelia. Estaba ocupándose de sus asuntos, respondió el marido todavía irritado. Que sepa cuál es su sitio. Amelia empezó a recoger los fragmentos de la taza. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Osvaldo podía haber herido gravemente a Patricia y no le importaba en absoluto. Una hora más tarde volvieron a llamar a la puerta. Esta vez entró la señora Catalina. En sus manos había una olla cubierta con una toalla. «Te he traído sopa», dijo al entrar en la casa. «Creía que no habías cocinado desde el alboroto de anoche». «Gracias, señora Catalina», dijo Amelia cogiendo la olla. La anciana miró a su alrededor y se fijó en las astillas que Amelia no había tenido tiempo de quitar. «¿Qué es esto?», preguntó. «Se ha roto una taza», respondió Amelia con evasivas. La señora Catalina asintió, pero en su rostro se veía claramente que no se lo creía. Había demasiados fragmentos esparcidos por la habitación como para que se hubiera caído una taza accidentalmente. «¿Dónde está su marido?», preguntó. «En el dormitorio, descansando. Le duele la cabeza». «Ya veo». La anciana bajó la voz. «Cariño, ¿puedo decirte algo?». Amelia asintió. «Tengo 80 años de vida a mis espaldas. He visto muchas familias, muchos matrimonios, ¿y sabes lo que he aprendido? Un hombre que levanta la mano a su mujer o a sus amigos, que bebe y se corrompe, no cambiará, jamás. S.R.A. Catalina. Escucha a la vieja. Eres joven, guapa, trabajadora. ¿Por qué quieres vivir así? Búscate un hombre que te respete». «Estamos casadas», objetó débilmente Amelia. «¿Y qué? El matrimonio no es una prisión. Si una persona hace infeliz a la otra, es mejor separarse. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en la miseria». La anciana acarició el brazo de Amelia y se dirigió a la salida. «Piensa en lo que te he dicho, hija, y si decides irte, te ayudaré. Tengo contactos, te encontraremos un lugar donde vivir». Cuando se marchó, Amelia se quedó a solas con sus pensamientos. En un día, 2 personas diferentes le habían aconsejado que dejara a su marido. Quizá tuvieran razón. ¿Realmente podía aferrarse a una relación muerta? Por la noche, cuando Osvaldo se había dormido, Amelia marcó el número de su padre. Don Ricardo Velázquez vivía en un pueblo vecino, a 1 hora en autobús. Tras retirarse de la policía, había aceptado un trabajo como guardia de seguridad en un banco y vivía solo en un pequeño piso. «Papá, soy yo», le dijo Amelia cuando contestó. «Amelia, ¿cómo estás, hija? Hace tiempo que no llamas». «Papá, tenemos problemas». La voz de mi padre se puso seria de inmediato. «¿Qué te pasa? Cuéntamelo». Amelia lo contó todo. La bebida, los petardos, la pelea con los vecinos, la infidelidad de su marido. Don Ricardo escuchaba en silencio, solo de vez en cuando maldecía entre dientes. «¡Qué cabrón!», dijo cuando su hija hubo terminado. «Siempre supe que Osvaldo no era bueno. No debiste casarte con él». «Papá, ¿qué voy a hacer?». «Recoge tus cosas y ven a verme, ahora mismo, antes de que ese lunático se vuelva completamente loco». «No puedo», dijo Amelia. «Tenemos una casa, un préstamo, un trabajo». «¿Qué casa?». Padre estaba indignado. «Una casa en la que te humillan y amenazan con prenderte fuego por culpa de un idiota borracho». «Amelia, eres mi única hija. No dejaré que ese bastardo te torture». «Papá», prometió cambiar. «Dijo que no bebería más». «¿Cuántas veces lo ha prometido?». Amelia guardó silencio. Su padre tenía razón. Las promesas de Osvaldo no valían nada. «Dale otra oportunidad», le pidió. «Si se vuelve a ir, iré directamente a verte». «Amelia, no seas tonta», don Ricardo se enfadó. «Ese hombre es peligroso. Tira la vajilla, provoca incendios, te engaña». «Lo sé, pero…». «Nada de peros. Vuelve mañana». «No, papá. Tengo que intentarlo de nuevo. Somos familia».
Don Ricardo suspiró pesadamente. De acuerdo, dijo tras una pausa, pero prométeme una cosa. A la menor amenaza, al menor indicio de violencia, llámame inmediatamente. Vendré a sacarte de allí, quieras o no. Se lo prometo. Una cosa más. Si ese bastardo vuelve a emborracharse o te pone las manos encima, lo mataré. ¿Me entiendes? Lo mataré como a un perro. Papá, no digas eso. Estoy diciendo las cosas como son. 30 años en la fuerza, he visto muchas cosas. Sé cómo terminan estas historias. Normalmente en una cama de hospital o en un cementerio. Después de hablar con su padre, Amelia se quedó un buen rato sentada en la cocina, mirando por la ventana. Afuera ardían las farolas. Un perro ladraba en alguna parte y la luz de la televisión parpadeaba en la casa de enfrente. La tranquila vida nocturna habitual de una pequeña ciudad. Se acercó al dormitorio y miró dentro. Osvaldo dormía con los brazos extendidos. Su rostro, incluso magullado, parecía tranquilo e inocente. Era difícil creer que aquel hombre fuera capaz de la crueldad y la traición. ¿Podría ser que realmente cambiara? ¿Quizá el horror de ayer le había servido de lección? Amelia quería creerlo, pero en el fondo sabía que se estaba engañando a sí misma. Demasiadas veces le había dado ya a su marido una segunda oportunidad, una tercera, una décima. Pero aún no estaba dispuesta a rendirse. Aún no. Quería volver a intentarlo. Después de todo, ¿qué era un mes comparado con 8 años de matrimonio? Si nada cambiaba en un mes, seguiría el consejo de su padre, de Patricia y de la señora Catalina. Por fin tendría fuerzas para empezar una nueva vida. El mes pasó como un cuento de hadas. Osvaldo realmente dejó de beber. Todas las mañanas se levantaba con el despertador y se dirigía al trabajo. Por las tardes volvía sobrio a casa. Ayudaba en las tareas domésticas. Incluso arreglaba la cerradura de la puerta principal y pintaba la valla. Los fines de semana iban al cine o al mercado como una familia normal. Amelia empezó a creer que su marido había cambiado de verdad. Los moratones de la cara habían desaparecido hacía tiempo. Las relaciones con los vecinos habían mejorado poco a poco después de que pagaran una indemnización por los daños. La señora Catalina incluso empezó a saludar a Osvaldo, aunque sin mucha cordialidad. El trabajo iba bien. El señor Moreno estaba satisfecho con el trato con los proveedores de la capital y la empresa consiguió un gran contrato. Amelia incluso había recibido un aumento de sueldo del 10%. El dinero le vino muy bien. El préstamo por los daños causados a los vecinos aún no había sido devuelto en su totalidad. Patricia no volvió a visitarla después del incidente de la taza, pero en el trabajo hablaban como si no hubiera pasado nada. La amiga se mostró escéptica ante el cambio de Osvaldo. «Un mes no es nada», dijo. «Espera 6 meses, entonces hablaremos». Pero Amelia quería creer en lo mejor. Su marido lo estaba intentando de verdad. Ya no se burlaba de lo que escribía. Incluso le compró un cuaderno nuevo para reemplazar el que había dañado en la pelea. Por las tardes, mientras ella escribía, él veía la televisión o leía el periódico sin molestarla. La historia sobre el profesor de Caroline había avanzado considerablemente. Amelia ya había terminado más de la mitad de la novela. La heroína decidió por fin luchar contra la corrupción en la escuela y empezó a reunir pruebas contra el director. Escribir se hizo más fácil, quizá porque había paz en la casa. El viernes 20 de marzo por la tarde, Amelia llegó tarde al trabajo. Tenía que preparar un informe para Hacienda y quería terminarlo antes del fin de semana. El señor Moreno se marchó a las 4. El resto del personal también se había ido y Amelia se quedó sola en el tranquilo despacho. Trabajó hasta las 7:30, cuando por fin todo el papeleo estuvo listo. Después de guardar los papeles en la caja fuerte y apagar el ordenador, Amelia cerró la oficina y se fue a casa. El día era cálido, con gente paseando por las calles y música en los cafés. La primavera estaba en pleno apogeo y la vida parecía hermosa. En cuanto llegó a casa, vio 3 motos aparcadas en el patio.
Le dio un vuelco el corazón. Reconoció una de ellas. Era la moto de Raimundo, el compañero de su marido que había protagonizado la desafortunada borrachera de hacía un mes. Amelia aceleró el paso y se dirigió a la puerta principal. Del interior llegaban voces fuertes, risas y el sonido de la música. ¿De verdad Osvaldo había vuelto a beber? ¿Todas las promesas habían sido mentiras? Abrió la puerta y entró en la casa. Lo que vio superó todos sus temores. 4 hombres estaban sentados en el salón con botellas de cerveza en las manos. Raimundo, 2 desconocidos y Osvaldo. Había botellas vacías y platos de aperitivos en la mesa de centro. Sonaba música a todo volumen procedente de una grabadora. Pero eso no era lo peor. En el regazo de Osvaldo estaba sentada una joven con un vestido rojo. Tenía los brazos alrededor del cuello del marido de Amelia y le susurraba algo al oído. Era la misma camarera del restaurante de Ramírez, Valentina Rojas. Al ver a su mujer, Osvaldo no se avergonzó. Al contrario, sonrió y abrazó más fuerte a su amante. «Amelia está aquí», anunció en voz alta. «Te presento a Valentina. Valentina, esta es mi mujer». Valentina se dio la vuelta y miró a Amelia. No era especialmente guapa, cara sencilla, maquillaje demasiado brillante, joyas baratas, pero tenía una accesibilidad desafiante que, al parecer, atraía a los hombres. «Encantada de conocerte», dijo Valentina con una sonrisa pícara. «Osvaldo me ha hablado mucho de ti». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Amelia, intentando mantener la calma. «Estamos de fiesta», respondió Osvaldo. «Hoy me han dado una gratificación en el trabajo. He decidido celebrarlo con mis amigos». «¿Con tus amigos y tu amante?», aclaró Amelia. «No llames a Valentina tu amante», dijo Osvaldo indignado. «Es mi amiga». «Una amiga que se sienta en tu regazo». La compañía se echó a reír. Raimundo dio una palmada. «Osvaldo, tu mujer tiene sentido del humor», dijo. «Osvaldo», dijo Amelia tratando de no gritar. «Necesito hablar contigo, a solas». «Más tarde», dijo su marido. «Verás, tenemos invitados». «Ahora mismo». Amelia se acercó, y entonces Valentina se levantó del regazo de Osvaldo y se acercó a ella. A pesar de su juventud, tenía mucha experiencia en los ojos. «Escucha, cariño», dijo en tono condescendiente. «No estropees la fiesta. Los hombres necesitan relajarse de vez en cuando. ¿Y las mujeres necesitan sentarse a veces en el regazo de los maridos de otros hombres?», replicó Amelia bruscamente. «No son extraños», sonrió Valentina. «Osvaldo me ha contado muchas cosas, de cómo no lo entiendes, de lo fría que eres con él. Un hombre necesita afecto, ¿sabes?» «Fuera de mi casa», gritó Amelia. Tranquilízate», intervino Osvaldo levantándose de la silla. «Valentina es mi invitada». «¿Tu invitada?». Amelia sintió que la rabia le hervía por dentro. «¿En nuestra casa? ¿En nuestra mesa?». «Mi casa», corrigió Osvaldo. «El préstamo está a mi nombre». «¿Y quién lo paga?». «No importa. Lo importante es que la casa es mía y puedo invitar a quien quiera». Amelia miró a su marido y se dio cuenta de que no lo reconocía. Hace un mes se disculpaba, juraba y prometía cambiar. Ahora se burlaba abiertamente de ella en presencia de su amante y sus amigos de copas. «Osvaldo», dijo ella, tratando por última vez de apelar a su conciencia. «Lo prometiste. Juraste que no volverías a beber». «Yo no bebo», objetó él. «Estoy celebrando un premio. Eso es harina de otro costal». «¿Y ella?», Amelia señaló con la cabeza a Valentina. «Tú también prometiste no verla». «Dije que no la vería en secreto. Y ahora es abierta, sincera». La compañía volvió a reír. Valentina volvió a arrodillarse ante Osvaldo y lo besó desafiante en los labios. «Osvaldo», continuó después del beso, «háblales del cuaderno de tu mujer, que quiere ser escritora». «Ah, sí», dijo Osvaldo, «no se lo van a creer. Mi mujer se cree escritora».
Se levantó, tirando a Valentina de su regazo, y se dirigió a la mesa donde estaba la novela de Amelia. «No la toques», gritó Amelia, corriendo hacia la mesa. Pero Osvaldo fue más rápido. Agarró el grueso cuaderno y lo levantó por encima de su cabeza. «Mira qué obra maestra», anunció. «Las aventuras de la maestra Carolina». «Dame el cuaderno». Amelia intentó alcanzarlo, pero su marido lo mantenía en alto. «Ahora vamos a hacer la presentación del libro», continuó Osvaldo. «Solo que primero tenemos que editarlo». Se dirigió a la cocina, y todos los demás, incluida Amelia, lo alcanzaron. Osvaldo abrió el grifo, encendió el gas bajo la placa y sacó un mechero del bolsillo. «¿Qué estáis haciendo?» Amelia estaba horrorizada. «Le hago un favor a la humanidad», respondió Osvaldo. «Estoy librando al mundo de otro escrito». Acercó el mechero a la esquina del cuaderno. El papel ardió inmediatamente. Osvaldo sostuvo el cuaderno en llamas sobre el fregadero y una a una las páginas se convirtieron en cenizas. «¡No!», gritó Amelia y corrió hacia el fregadero. Intentó apagar el fuego con las manos, agarró las páginas en llamas, pero solo se quemó los dedos. Meses de trabajo, cientos de páginas de texto se convirtieron en ceniza negra y desaparecieron por el desagüe. «¡Para!», gritó entre lágrimas. «Es mi novela. Es mi trabajo». «Tu trabajo es hacer la cena y lavar la ropa», dijo Osvaldo, viendo arder las últimas páginas. «No inventar tonterías sobre gente de ficción». Amelia estaba de pie sobre el fregadero, sosteniendo en las manos los trozos de papel quemados. Tenía quemaduras en los dedos, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor mental. Un año de trabajo, un año de sueños y esperanzas convertidos en cenizas. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué lo hiciste?» «Para que por fin te dieras cuenta de cuál era tu lugar», respondió Osvaldo. Valentina y los amigos de su marido aplaudieron y rieron como si estuvieran viendo un espectáculo cómico. «¡Bravo!», gritó Raimundo. «Eso es lo que yo llamo una actuación de hombres». «Ahora mi mujer sabrá lo que es importante y lo que no», añadió Valentina. Amelia se volvió lentamente hacia su marido. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo fría furia. «Eres un bastardo», dijo en voz baja, pero para que todos pudieran oírla. «Y tú una zorra desagradecida», le replicó Osvaldo. «Te doy de comer, te visto, te doy un techo, y tú...». No terminó la frase, porque Amelia le dio una bofetada. Una sonora y fuerte bofetada que hizo que la cabeza de su marido se moviera hacia un lado. Se hizo el silencio en la cocina. Todos se quedaron inmóviles, esperando la reacción de Osvaldo. Durante unos segundos permaneció inmóvil, frotándose la mejilla. Luego su rostro se contorsionó de rabia. «¡Puta!», gritó y agarró a Amelia por el pelo. Ella gritó de dolor. Osvaldo la arrastró por el pelo hacia la salida de la cocina y ella intentó liberarse. «¡Suéltala!», gritó Amelia. «Ahora te vas a quedar aquí sentada pensando en tu comportamiento», gruñó Osvaldo, arrastrando a su mujer por la casa. La compañía observaba en silencio. Nadie intentó interferir. Valentina incluso sonrió, disfrutando claramente de la humillación de su rival. Osvaldo arrastró a su mujer hasta la salida al patio y luego al garaje. Con una mano le sujetaba el pelo, con la otra buscaba las llaves de la cerradura. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Amelia, dándose cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Osvaldo, abriendo la puerta del garaje. Lanzó a su mujer al interior de la oscura habitación. Amelia cayó al suelo de cemento, golpeándose la rodilla con algún objeto de hierro. «Osvaldo, no hagas esto», suplicó ella. «Dame el teléfono», exigió su marido. «¿Para qué?». «Para que no llamara a la policía. Dámelo». Amelia intentó sacar el teléfono del bolso, pero Osvaldo se lo arrebató entero. «Siéntate aquí y piensa cómo comportarte con tu marido», le dijo. «Mientras tanto, seguiremos celebrándolo».
La puerta del garaje se cerró de golpe y Amelia oyó el chasquido de la cerradura. Corrió hacia la puerta y empezó a golpear con los puños. «¡Osvaldo, abre de una vez!», gritó. Pero solo se oyeron risas lejanas y voces que se dirigían hacia la casa. Pronto volvió a sonar la música y continuó la borrachera. Amelia se quedó sola en el oscuro garaje. La única fuente de luz era una estrecha rendija bajo la puerta. Tanteó las paredes buscando un interruptor, pero no había electricidad en el garaje. Osvaldo llevaba mucho tiempo queriendo poner una luz, pero nunca lo había hecho. El suelo estaba frío y sucio. En un rincón había viejas piezas de coche, botes de pintura y herramientas de jardín. Olía a aceite de máquina y a humedad. Amelia se sentó en una caja volcada e intentó tranquilizarse. ¿Qué hacer ahora? Osvaldo había cogido el teléfono. Era poco probable que los vecinos oyeran sus gritos por encima de la música alta. La puerta del garaje era fuerte. La cerradura era nueva. No podría salir sola. Pasaron 15 minutos. La música de la casa se apagó y Amelia oyó que la compañía salía al patio. Las voces se fueron apagando a medida que los invitados se marchaban. «Gracias por la velada, hermano», gritó Raimundo. «Vuelve otra vez», replicó Osvaldo. «¿Cuándo vas a dejar salir a tu mujer?», preguntó alguien. «Cuando espabile», se rió Osvaldo. Las motos arrancaron y se alejaron. La música volvió a sonar, pero más baja. Osvaldo se quedó con Valentina. Amelia se acercó de nuevo a la puerta e intentó abrirla de un empujón. Fue inútil. La cerradura era fuerte y la puerta gruesa. Empezó a golpear y a gritar, con la esperanza de que alguno de los vecinos la oyera. «¡Socorro!», gritó. «Estoy encerrada en el garaje». Durante unos minutos no ocurrió nada. Entonces oyó pasos cautelosos fuera. «¿Amelia?», sonó la familiar voz de la señora Catalina. «¿Eres tú?». «Sí», se alegró Amelia. «Señora Catalina, ayúdeme». «¿Qué te pasa, niña?». «Osvaldo me ha encerrado. Está borracho, tiene una amante. Ayúdeme a salir». La anciana intentó abrir la puerta, pero la cerradura no cedió. «No puedo romperla», dijo. «La cerradura es demasiado fuerte y yo no tengo fuerza». «Señora Catalina», pidió Amelia, «por favor, vaya a ver a mi padre. Se llama Ricardo Velázquez, vive en San Miguel y trabaja como guardia de seguridad en un banco. Dígale que su hija tiene problemas». «Pero está a 1 hora de autobús», objetó la anciana. «Por favor, coja un taxi, luego le pago. No tengo a nadie más». La señora Catalina se quedó un momento en silencio, pensando. «Está bien», dijo al fin. «Iré a ver a tu padre. Tú aguanta, cariño. No sé cuánto tardarás». «Gracias», susurró Amelia. Los pasos se alejaron. Amelia volvía a estar sola en la oscuridad. De la casa llegaban sonidos apagados. La risa de Valentina, la voz de Osvaldo, el crujido de los muebles. Amelia no quería pensar en lo que estaba pasando allí dentro. Se sentó en el cajón y se rodeó las rodillas con los brazos. Le dolían los dedos quemados y la rodilla por la caída, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor mental. 1 año de trabajo en la novela se desvaneció en minutos. 1 mes esperando que su marido cambiara había resultado ser un autoengaño. Osvaldo no solo no había cambiado, sino que había empeorado. Ahora la maltrataba abiertamente, no ocultaba la relación con su amante, utilizaba la violencia física. La señora Catalina tiene razón, los hombres así no cambian. Patricia tiene razón, debería haberse ido hace mucho tiempo, y su padre tiene razón, Osvaldo es peligroso. Amelia cerró los ojos y esperó. Esperando a su padre, esperando su liberación, esperando el final de esta historia. Porque hoy estaba claro que la historia de su matrimonio había terminado. Terminada junto con las páginas ardientes de la novela que Osvaldo había quemado ante sus ojos. Amelia llevaba más de 1 hora sentada en el oscuro garaje cuando oyó el ruido de un motor en el patio. Su corazón se aceleró. ¿Había llegado realmente su padre? ¿O eran los amigos de Osvaldo? El coche se paró. La puerta se cerró de golpe.
Unos pasos pesados se acercaron al garaje. La luz de una linterna brilló a través de la rendija bajo la puerta. «Amelia», sonó la voz familiar de don Ricardo. «¿Estás ahí? Papá», gritó ella saltando del cajón. «Sí, estoy aquí. Osvaldo me ha encerrado». «Aléjate de la puerta», ordenó brevemente el padre. Amelia se retiró al rincón más alejado del garaje. Unos segundos después, sonó un disparo ensordecedor. El disparo hizo añicos la cerradura, la puerta se abrió de golpe y la figura de don Ricardo apareció en el umbral. El hombre, de 58 años, tenía un aspecto amenazador. Llevaba en las manos una escopeta de caza de 2 cañones y tenía el rostro pétreo por la rabia. A pesar de sus años, el policía jubilado conservaba una complexión fuerte y un porte militar. «Sal», le dijo a su hija. Amelia salió corriendo del garaje y corrió hacia su padre. Ricardo la abrazó con un brazo, sin soltar la pistola. «¿Qué te han hecho?», preguntó, examinando a su hija a la luz de la linterna. «Tienes las manos quemadas». «Me ha quemado la novela», respondió Amelia entre lágrimas. «Prendió fuego al cuaderno delante de mí, y luego me encerró aquí». El rostro de don Ricardo se ensombreció aún más. Volvió a cargar la pistola y se dirigió a la casa. «¿Dónde está ese cabrón?» «En la casa, con su amante. Están ahí dentro bebiendo. Los detendremos ahora». La luz entraba a raudales por las ventanas de la casa, se oían voces y risas. Osvaldo y Valentina seguían de fiesta, sin pensar en la mujer encerrada en el garaje. Ricardo se dirigió a la puerta principal y la abrió de un empujón. La puerta no estaba cerrada. «Quédate aquí», le dijo a su hija y entró en la casa. Amelia siguió a su padre a pesar de sus órdenes. Quería ver castigado al hombre que la había humillado durante tantos años. En el salón, Osvaldo y Valentina estaban sentados en el sofá. Estaban abrazados y besándose, con botellas y bocadillos sin comer sobre la mesa. Cuando vieron al hombre de la pistola, ambos se quedaron helados de terror. «¿Quién es usted?», susurró Osvaldo apartando a Valentina de él. «Soy el padre de la mujer que encerraste en el garaje», respondió Ricardo, apuntando a su yerno con el cañón de la pistola. «Don Ricardo», intentó sonreír Osvaldo. «¡Qué sorpresa! No esperábamos». «Cállate», dijo bruscamente su suegro. «Levantaos los dos». Osvaldo y Valentina se levantaron lentamente del sofá, alzando las manos. Valentina temblaba de miedo, mientras Osvaldo trataba de encontrar palabras para justificarse. «Don Ricardo, esto es un malentendido», empezó. «Solo hemos tenido una pequeña discusión con Amelia». «¿Un malentendido?», Ricardo levantó más el arma. «Quemaste el trabajo de mi hija, la golpeaste, la encerraste en el garaje como a un animal». «Yo no la he pegado», objetó Osvaldo. «Me arrastró por el pelo», dijo Amelia en voz baja a espaldas de su padre. Ricardo rompió la pistola en silencio, extrajo el cartucho disparado e insertó uno nuevo. El chasquido del cerrojo sonó como una sentencia. «De acuerdo», dijo lenta y distintamente. «Ya estáis los dos fuera de esta casa, para siempre, y si os veo a alguno de los dos a menos de 1 kilómetro de mi hija, os pegaré un tiro». «Esta es mi casa», intentó protestar Osvaldo. «No tienes derecho». «Sí», respondió fríamente Ricardo. «El derecho de un padre a proteger a su hija de un canalla». Levantó la pistola y disparó al techo. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación. El yeso cayó al suelo. Valentina chilló y corrió hacia la ventana. «¡Corre!», gritó a Osvaldo. La mujer rompió el cristal con un taburete y trepó por la ventana. Osvaldo corrió tras ella, también hacia la ventana, pero Ricardo fue más rápido. «¡Alto!», gritó, y disparó a la pared junto a la ventana. Osvaldo se quedó inmóvil en el alféizar, pero Valentina ya había saltado al patio y corría hacia la puerta. Ricardo recargó rápidamente el arma y siguió a los fugitivos. El patio estaba iluminado por las farolas. Valentina corrió hacia la puerta y Osvaldo se limitó a saltar desde el alféizar de la ventana.
Ricardo apuntó con calma y sangre fría, como un cazador experimentado. «¡Último aviso!», gritó. Valentina corrió hacia la verja e intentó abrirla, pero la cerradura estaba atascada. Osvaldo la alcanzó, cojeando de una pierna, al parecer tras haber aterrizado mal después de saltar desde la ventana. Ricardo disparó el primer tiro en la pierna de Valentina. La mujer gritó y cayó, agarrándose el muslo. La sangre salpicó su vestido rojo, haciendo la mancha aún más oscura. Osvaldo se detuvo y se volvió hacia su suegro. «¡No dispares!», gritó. «No volveré a acercarme a Amelia». «Demasiado tarde», respondió Ricardo y disparó a la otra pierna de Osvaldo. El disparo dio en la espinilla, y Osvaldo se desplomó en el suelo junto a la aullante Valentina. Ambos heridos rodaron por el suelo, retorciéndose de dolor. «Te lo advertí», dijo Ricardo, recargando tranquilamente el arma. «Te dije que te mataría si tocabas a mi hija». «Don Ricardo», dijo Osvaldo, intentando detener la hemorragia. «¿Me vas a matar?» «No lo haré», replicó su suegro. «Pero recuérdalo de una vez por todas. Si vuelves a acercarte a esta casa, si intentas ponerte en contacto con Amelia, si siquiera apareces por este pueblo, te dispararé como a un perro rabioso». Los vecinos empezaron a salir corriendo de sus casas, atraídos por el ruido de los disparos. La señora Catalina fue la primera en aparecer, seguida de la familia García y de otros vecinos de la calle. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el señor García. «La justicia», respondió brevemente Ricardo. Alguien ya había llamado a una ambulancia y a la policía. Amelia estaba de pie junto a su padre, mirando a su marido sangrante y a su amante. Extrañamente, no sintió lástima ni remordimiento, solo alivio y gratitud hacia su padre. «¿Te duele?», preguntó Ricardo a Osvaldo. «Mucho», gimió. «Bien. Recuerda el dolor y recuerda mis palabras». 10 minutos después llegó una ambulancia. Los paramédicos prestaron rápidamente los primeros auxilios a los heridos y los subieron al coche. Luego llegó la policía, 2 jóvenes agentes uniformados. «¿Quién ha disparado?», preguntó el policía de más edad. «Yo», respondió Ricardo mostrando su fusil. «¿Por qué motivo?». «Protegía a mi hija de la violencia doméstica». La policía interrogó a los testigos. La señora Catalina contó cómo Osvaldo había encerrado a su mujer en el garaje. Los vecinos confirmaron que eran testigos habituales de borracheras y escándalos en Casa de los Montes. Amelia mostró sus manos quemadas y contó el asunto de las quemaduras. «Ya veo», dijo el oficial superior. «Don Ricardo tendrá que ir a declarar a comisaría». «Por supuesto», aceptó Ricardo. «Pero primero tengo que asegurarme de que mi hija está a salvo». «Lo comprendemos. Dadas las circunstancias del caso, puede quedarse en casa hasta mañana. Mañana estarás en comisaría». La policía se marchó, seguida de la ambulancia con los heridos. Los vecinos se fueron yendo poco a poco a sus casas, comentando lo sucedido. Amelia y Ricardo se quedaron solos en el patio. «¿Cómo te encuentras?», preguntó su padre. «Estoy bien», respondió Amelia. «Gracias por venir. Te lo prometí. Dije que te protegería». Entraron en la casa. El salón estaba destrozado. Ventanas rotas, yeso en el suelo, botellas volcadas. Ricardo observó los daños y sacudió la cabeza. «Lo limpiaremos mañana», dijo. «Ahora tenemos que curarte las quemaduras». Sacó pomada y vendas del botiquín y frotó suavemente los dedos quemados de su hija. Amelia soportó el dolor en silencio, pensando en lo ocurrido. «Papá», dijo cuando terminó de vendarla. «¿Y si vuelve Osvaldo?». «No volverá», respondió Ricardo con seguridad. «Le conozco. Es un cobarde. Después de hoy, evitará este pueblo». «¿Y la policía? Podrían ir a la cárcel por disparar». «No. No lo harán. Tengo contactos en la oficina del fiscal y este es claramente un caso de defensa propia y protección familiar. Como mucho, una multa por uso ilegal de un arma». Ricardo se sentó en la silla y puso la pistola a su lado. «Esta noche me quedo aquí»,
dijo. Por si ese chalado vuelve del hospital. No volverá con esas heridas, objetó Amelia. Es mejor estar seguros. Mañana decidiremos qué hacer a continuación. ¿Cuál es el siguiente paso? Te divorcias de ese bastardo y te mudas conmigo, o te quedas aquí, pero entonces yo me mudo contigo. Sea como sea, ya no te dejaremos sola. Amelia asintió. Por primera vez en meses, se sentía segura. Su padre estaba a su lado, su tirano marido yacía en el hospital con las piernas destrozadas y no se atrevería a volver a acercarse a ella. Papá, dijo, quemó mi novela. 1 año de trabajo. Escribirás una nueva, respondió Ricardo. Mejor que la anterior. Tendrás tiempo y paz para crear. ¿Crees que funcionará? Lo creo. Eres fuerte, Amelia. Solo viviste mucho tiempo con un hombre que suprimió tu fuerza. Se sentaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche. Un perro ladraba en alguna parte, pasaba un coche, se encendía la televisión en la casa de enfrente. La apacible vida de siempre seguía su curso, y un nuevo capítulo comenzaba para Amelia. «¿Sabes?», le dijo a su padre, «esta mañana pensaba que tenía una familia normal, y esta tarde ha resultado que no tenía familia en absoluto». «Sí que la tienes», objetó Ricardo. «Yo soy tu familia. Siempre lo seré». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el patio. La calle estaba en silencio, con las farolas encendidas. «Vete a la cama», le dijo a su hija. «Yo vigilaré». «¿Y tú?» «De todos modos, no dormiré. Estoy acostumbrada a las guardias nocturnas». Amelia besó a su padre en la mejilla y se fue al dormitorio. Por primera vez en 8 años de matrimonio, se fue a la cama sin miedo a que su marido llegara borracho por la noche y armara un escándalo. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió tranquila, sabiéndose protegida. Y en el salón estaba sentado don Ricardo, con el fusil en el regazo, vigilando el sueño de su única hija. El viejo policía conocía el valor de las promesas de hombres como Osvaldo, pero también conocía el precio del miedo que su yerno había experimentado hoy. Ese miedo sería suficiente durante mucho tiempo. Por la mañana comenzaría una nueva vida, sin bebida, sin humillaciones, sin violencia. Una vida en la que Amelia podrá escribir, soñar y volver a creer en sí misma. Una vida que se merecía hace mucho tiempo, pero que solo hoy ha tenido la oportunidad de empezar.